Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse para esta segunda charla de historia regional, encuentros con la historia regional en Fundacruz. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes y ser un vehículo para que podamos conocer un poco más de las cosas que pasaron en esta tierra que nos alberga. Por favor, silenciar los micrófonos porque si no hace eco y nos escuchamos reiteradas veces. Bueno, volviendo. Gracias por conectarse, por estar interesados en esta charla, esta segunda charla. Y hoy quien nos va a comentar y a dar una exposición sobre la educación en Santa Cruz desde el territorio hasta la provincia es la profesora María de los Milagros Pierini. La profesora María de los Milagros Pierini tiene una extensa trayectoria en dos ámbitos en los que se ha destacado a lo largo de su vida personal y profesional. En la docencia, siendo una profesora de historia que ha recorrido la enseñanza media y hoy tiene una importante tarea en la Universidad de la Patagonia Austral, en la UMPA, en la Unidad Académica Río Gallegos, en la cual dirige grupos de investigación. Ha publicado libros junto con Pablo Bichter sobre la historia de la comunidad española, la historia de la comunidad británica, y sé que tienen al salir un libro sobre la historia de la sociedad rural. Bueno, Milagros, además de toda su vida como profesora de historia, también ha dado una permanente muestra de su compromiso con la sociedad y con los derechos humanos a través de haber participado en organizaciones que se dedican a los derechos humanos y sobre todo ha trabajado en relación con las migraciones y ha hecho una tarea muy fructífera en este campo. Bueno, entonces ahora vamos a darle ya inicio a la profesora Milagros Pierini para que comience con su exposición. Yo voy a estar por detrás porque le voy a ir pasando unas diapositivas que la profesora preparó para estas circunstancias. Y lo que les pido es que mantengan silenciados sus micrófonos y puedan hacer los comentarios a través del chat, por favor. Yo me voy a encargar de leerlos todos y de hacerle llegar los comentarios a Milagros cuando estemos ya terminando esta reunión. Así que bueno, ahora vamos a compartir vamos a empezar a mostrar el PowerPoint y vamos a dar inicio a la charla de Milagros. Adelante, Milagros. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu presentación. Muchas gracias a Fundacruz por permitirnos este ciclo de charlas, Encuentros con la Historia. Y muchas gracias a los amigos y amigas que están presentes de manera virtual, algunos que residen en Río Gallegos y otros que residen a varios kilómetros de nuestra ciudad capital. Como mencionó Mario, mi tema de la charla de hoy va a ser el tema de la educación. Si ustedes se fijan, en el título yo marqué dos etapas políticas, que son la etapa del territorio nacional y la etapa de la provincia. No, Mario, no se ve el Power. Ah, entonces... Yo puedo seguir hablando, no hay problema. No, pero yo quiero que se vea. Ahí está. ¿Ahora se Bien. ve? Ahora se ve perfecto, sí. Ok.
Bueno, entonces la etapa de territorio nacional y la etapa de provincia, porque eso va a influir en el sistema educativo santacruceño. Como mencioné ayer en una entrevista que me hicieron en la radio, para la mayoría de nosotros, la escuela ha sido un transcurrir con momentos gratos y con momentos no tan gratos. Es una etapa que no se olvida, ¿no? Y cuando uno ve los testimonios que fue recabando Pablo Bicher, en la mayoría de los testimonios aparece la referencia a la escuela, aunque los entrevistados sean muy mayores y su etapa escolar haya quedado ahí en el tiempo. ¿Cuál era el objetivo de la educación y por lo cual el gobierno le va a dar tanta importancia, sobre todo en la etapa de territorio, que va a estar marcado por la política de la llamada generación del 80? El objetivo es formar buenos ciudadanos. ¿Y qué significa formar buenos ciudadanos para los estados del siglo XIX? Que todos van a tener una misma lengua, una misma religión, una misma historia en común, un mismo pasado en común y unas mismas pautas sociales. Lo que los que trabajamos en el tema de educación sabemos que se llamaría homogeneizar. No hay ninguna consideración por el respeto a la diversidad cultural, llámese diversidad cultural de los pueblos originarios o diversidad cultural de los migrantes. Todos los niños, y también por la diversidad geográfica, todos los niños, tanto los que vivían en La Quiaca como los que vivían en Tierra del Fuego, iban al mismo modelo escolar y tenían que aprender las mismas cosas. Sí, Mario, por favor, la siguiente. ¿Qué pasaba con el territorio nacional de Santa Cruz? Bueno, como ustedes saben, es un territorio muy extenso, muy despoblado, con una dispersa población rural y pequeñas localidades instaladas en la costa atlántica, con una bajísima densidad poblacional. Y es importante esto para ver el tema educativo, porque esa bajísima cantidad de población va a hacer que haya pocos niños en condiciones de ir a la escuela. Esa dispersión en la zona rural indica también que haya mucha dificultad en crear escuelas en las zonas rurales, y la mayor parte de las escuelas entonces se van a instalar en las pequeñísimas también localidades de la costa atlántica. Y ese aislamiento también, aislamiento dentro del territorio de Santa Cruz y con los otros centros poblados, va a provocar que Santa Cruz, en gran parte de su vida territoriana, se vuelque más a su conectividad con la región magallánica, con Punta Arenas. Eso también se observa en los relatos de a dónde se mandaban a los niños a estudiar, ¿no? Hay, sobre todo en la primera etapa, muchos testimonios que dicen fuimos a internados de Punta Arenas. Sí, la siguiente, Mario. Bien, ¿qué pasa con la provincia de Santa Cruz? Nosotros tuvimos una brevísima existencia de la provincia Patagonia, creada ya en las postrimerías del gobierno de Juan Domingo Perón, que abarcaba la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que en ese momento eran territorios nacionales. Esa vida de la provincia Patagonia va a terminar con la caída de Perón y luego vamos a tener, sí, la provincialización masiva de los territorios nacionales, muchos de los cuales no habían cumplido con la exigencia de la ley que creó territorios nacionales de que tenían que alcanzar una determinada cantidad de población, 60.000 habitantes, para ser provincia. Santa Cruz llega a ser provincia antes de haber alcanzado los 60.000 habitantes. Esa realidad de crear una provincia implica que se va a crear una infraestructura burocrática de la administración pública, se refuerzan
las sedes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y se acentúa también la política educativa. La etapa de la provincia es importante, sobre todo la primera etapa, porque el gobierno, instalado en la ciudad de Río Gallegos, se va a ocupar por promocionar, por desarrollar el aspecto educativo que, como mencioné, tenía bastantes dificultades. Y junto con eso, el otro tema que va a ser convertir en provinciales a las escuelas públicas que eran de la época del territorio, que eran escuelas nacionales. Esos dos procesos, entonces, son característicos de los primeros años de la vida provincial. Sí, Mario, la siguiente. Bien, cuando uno habla de educación en la etapa del territorio, puede ver que hay más dificultades que logros, ¿no? Además de estas características, como mencioné, de baja población y de extensión y de aislamiento. Tenemos escasos maestros con título docente. Cuando hablamos de título docente son los títulos de maestros normales. Obviamente que la mayor parte de los que se formaban en escuelas normales, acá en Santa Cruz no existía, prefería el trabajo cerca de su hogar o en las llamadas provincias históricas. Hay una dependencia del Consejo Nacional de Educación, hay visitas relativamente esporádicas de los inspectores escolares, sobre todo el más famoso y el que realmente vino a Santa Cruz, que daba informes bastante terribles de las escuelas públicas, terribles de los maestros. Raúl Díaz dice a Santa Cruz o a los territorios lejanos, él va a ir también a Tierra del Fuego, va la escoria, ¿no? La escoria docente, van los maestros que nunca hubieran podido llegar a dar clase en escuelas de las provincias históricas. Y esto lo remarco porque en educación en general existe el mito que Adriana Puigros lo comentó y lo criticó bastante, el mito del pasado glorioso, ¿no? Que cada tanto uno lo ve, sobre todo cuando hay épocas de conflictos docentes y entonces se dice, los maestros de antes no hacían paro, los maestros de antes trabajaban por vocación, los maestros de antes eran mucho mejor que los de ahora, sabían mucho más que los de ahora. La realidad es que cuando uno lee los testimonios de estos inspectores, que son los grandes defensores de la escuela pública laica, cuando lee las denuncias en los periódicos fueron también la gran herramienta de la comunidad para pedir una mejor educación, se da cuenta de que los maestros maravillosos no existían, ¿no? Que tenían innumerables falencias y también esas falencias son las que van a provocar que el nivel educativo, en el caso de Santa Cruz, que es mi área de profundización, dejara bastante que desear. Tampoco existía una presencia del Estado en la educación de los niños de las zonas rurales. Hay una muy reducida cantidad de niños en las zonas rurales, fundamentalmente por las características de la explotación que demandaba no demasiada radicación de grupos familiares y trabajo intensivo en un periodo muy acotado del año en las estancias dedicadas a las ovejas. Yo mencioné que hay un Estado lejano, no ausente, como sí en los diarios se quejaban, porque el Estado estaba muy presente en las estructuras de control. La cárcel, las Fuerzas Armadas, la policía, que también los que han investigado la policía de los territorios dan imágenes o comentarios terribles, ¿no? Sobre la moralidad que tenía, que dejaba bastante que desear. Y lo singular es que en Santa Cruz no va a haber una educación de adultos, primaria de adultos, ¿no? Recordemos que la ley que crea, la ley 1420, que crea la escuela primaria, también crea escuelas de adultos, pero en Santa Cruz no va a haber una educación de adultos, una escuela de adultos,
sino hasta la etapa de la provincia. Pero sí va a haber una escuela en la cárcel federal de Río Gallegos, la que conocemos como LU15, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? No tenemos una educación de adultos para los hombres libres, y ya desde 1935 y de manera continua vamos a tener una escuela en la cárcel, con muchas deficiencias, porque es una escuela con un solo maestro, que después vamos a ver la foto, y una escuela que se podía limitar nada más a enseñar a los detenidos analfabetos, ¿no? Suponemos que los que ya sabían leer y escribir poco podían progresar en esta escuela carcelaria. Y también, bueno, la estructura de la cárcel, que hace que lo más importante sea la disciplina, y la educación y el trabajo son actividades secundarias. También lo que mencioné, no existen escuelas en las estancias, y entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Y acá tenemos nuevamente la comunidad que reemplaza las lagunas que el Estado Nacional no cubría. Los padres contratan maestros particulares, que en general no tenían tampoco título docente, que muchos de ellos se habían dedicado a otras actividades y que por diversas circunstancias, fundamentalmente económicas, se contratan como maestro, están 1 o 2 años, porque eso era lo que demandaban los padres, para después mandar al niño ya con un poco más de conocimiento y un poco más de edad a un internado que quedara muy lejos del hogar. Y para el niño de la estancia significaba no solo lejos del cariño de los padres, sino de la libertad que disfrutaban en la estancia, ¿no? Esa vida al aire libre y en contacto con la naturaleza, que se le va a ver coartado cuando sean encerrados en los internados. El otro elemento también que decimos, bueno, no hay un Estado muy presente, es con la educación secundaria. Nosotros en Santa Cruz vamos a tener 2 intentos de educación secundaria, el primero en 1921, que va a ser clausurado en 1932 por una decisión del gobierno nacional, y luego un segundo intento en 1941, que va a perdurar hasta que en 1947, en plena época peronista, se crea el Colegio Nacional de Río Gallegos. O sea que este segundo intento sí es un intento que perdura, y es lo que luego se va a llamar, en el caso de Río Gallegos, el Guatemala, ¿no? La Escuela Guatemala. Estos dos intentos de educación secundaria van a ser también creados y subvencionados por la comunidad. Y subvencionado significaba que el Estado Nacional no se hacía cargo de nada, eran colegios libres, acá sí podemos hablar de una educación realmente privada, y los reclamos van a ser desde el comienzo de que sean colegios que se adscriban a los colegios nacionales, que sí estaban avalados por el Estado Nacional, con lo cual los niños o adolescentes que estudiaban en estos 2 proyectos de colegio tenían que ir a rendir exámenes para que su conocimiento sea válido a colegios nacionales. El más cercano era el de Trelew, ¿no? Y fíjense la cantidad de kilómetros que hay entre Río Gallegos y Trelew. Y el otro tema interesante, estamos en plena época sobre todo la década del 80, de éxito del laicismo, o al menos el intento del laicismo de separar la Iglesia del Estado, que va a ser una batalla que se empieza a perder en 1930 a favor de la Iglesia, que es la educación confesional en manos de una institución, que es la Congregación Salesiana, que se va a convertir en el rostro de la Iglesia Católica en Santa Cruz, ¿no? Durante mucho tiempo, los únicos sacerdotes y las únicas hermanas religiosas van a pertenecer a esta congregación, ¿no? Y luego la rama, que va a ser independiente, que es el Colegio de María Auxiliadora.
Si uno lee los informes de los inspectores, como dije, los defensores de la escuela laica, piensa que eran los grandes rivales. En realidad sí eran rivales en cuanto a que no había niños suficientes para las dos instituciones, pero cuando uno lee los subsidios que van recibiendo los miembros de la Congregación Salesiana y de María Auxiliadora, se da cuenta que tienen un gran apoyo por parte del Estado. Por eso es lo que yo pongo en la diapositiva, si son rivales o complementarias. Y como en realidad los dos niveles de educación, tanto la pública laica como la privada confesional, buscan lo mismo, buscan formar un buen ciudadano, un buen trabajador, respetuoso de las leyes, respetuoso del patrón, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, en eso coinciden y uno entonces entiende por qué el Estado Nacional, a través de el Congreso Nacional, permanentemente va a ayudar económicamente a los salesianos o a las hijas de María Auxiliadora. Sí, el siguiente, por favor. Bien, acá empezamos las fotos. A mí siempre me gusta poner fotos en las presentaciones. Las fotos, obviamente, cuando uno las puede explicar y entender, son muy ilustrativas, ¿no? Esta es la foto de la escuela número 1 de Río Gallegos en la década de 1920. Obviamente son fotos en pose, uno puede suponer que los niños iban con la mejor ropa a ese día de fotos, ¿no? Pero si uno mira, se da cuenta que hay una gran diversidad étnica, ¿no? Y también uno podría decir por qué hay niñas que van tan bien vestidas y hay niños que van muy sobriamente vestidos. Uno podría decir, bueno, el nivel económico es distinto también. Siempre tengamos en cuenta que para poder mandar a un niño a la escuela, primero los padres tienen que tener claro que la educación es importante y en segundo lugar, no verse obligados a mandar a ese niño a trabajar. Y como la mayor parte de las escuelas terminaban en cuarto grado, hay muy pocas que tienen el ciclo completo, una de esas pocas es la de Río Gallegos, el niño terminaba la escuela y los padres lo mandaban a trabajar, ¿no? Entonces encontramos niños canillitas, niños lustrabotas, niños que van a talleres para aprender algún oficio, y en los testimonios los padres dicen, prefiero mandarlo a que aprenda a ganarse la vida y no que ande por la calle perdiendo tiempo o en malas compañías, ¿no? En todos los testimonios de la época y en la prensa está eso, la calle como el lugar del vicio y el niño que no va a la escuela como el futuro delincuente, ¿no? Y es testimonios muy duros respecto a la niñez que por distintos motivos no podía ir a la escuela. Bien, la siguiente, Mario. Bien, la mayor parte de las escuelas, y eso la prensa permanentemente lo dice, carecían de edificio propio. Eran edificios alquilados que habían servido para otros fines o que después servían para otros fines, edificios alquilados por la comunidad o prestados por el dueño del edificio. Y entonces tenemos sí como un logro esa misma escuela 1 que vimos la foto anterior, con un edificio propio, ¿no? En 1933 se empieza a construir, es el edificio que existe actualmente, lo que se ve adelante es la plaza, ¿no? Que bueno, obviamente ha pasado el tiempo y los árboles son un poco más grandes, y también teniendo en cuenta que los maestros venían de lejos, a la derecha de este edificio, que lo que está en el centro es la escuela, tenemos la casa del director de escuela y a la izquierda tenemos la casa del portero, ¿no? En general, el complejo educativo constaba de esas tres partes, ¿no? Que son los que todavía existen actualmente. O sea,
en este caso, edificio construido especialmente para el clima y con muy buenos materiales que le permitieron perdurar hasta la actualidad. Sí, la siguiente, Mario. Bien, y acá tenemos el Colegio Salesiano, ¿no? El gran rival que queda muy cerquita de la Escuela 1. Acá le están colocando la piedra fundamental en 1924. Lo anterior era una construcción de madera y chapa, que eran los materiales que se tenían y que eran materiales muy calentitos, ¿no? Y si bien eran materiales que con una combustión terrible, ¿no? Un poco la historia de los primeros edificios o viviendas particulares de Río Gallegos es de que mueren en incendios imparables, ¿no? Los salesianos, que como yo mencioné, permanentemente pedían apoyo para su tarea, son realmente muy buenos propagandistas, ¿no? De la tarea que hacen. Y una manera de hacer propaganda de la tarea que hacen es decir, nosotros reunimos a tantos niños o nosotros bautizamos a tantos niños, dimos la comunión a tantos niños, casamos a tantas parejas, a tantos padres y madres. Así que todas las actividades de los salesianos se caracterizan por ser actividades multitudinarias, teniendo en cuenta la poca población que tenía Río Gallegos, ¿no? Es una demostración de poder a través de lo que se ve, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Y acá tenemos el edificio construido, ¿no? Acá sí ya se pueden dar el lujo de dejar los materiales ligeros y construir un edificio de material firme, de bloques. Lo interesante de esta foto, década de 1940, es que uno ve los alrededores de este colegio salesiano, las casas, lo que siguen siendo, ¿no? Entonces, visualmente es un edificio que se impone. Y esto en los testimonios de los inspectores escolares, como dije, defensores de la escuela laica, se nota muy claramente, ¿no? Ellos dicen, la escuela laica es un edificio lamentable, a veces no van los maestros, un patio que no se puede llamar patio, que está sujeto al viento, los vientos permanentes, a la tierra, y en cambio decían, voy al colegio salesiano o voy a la escuela de María Auxiliadora, de las Hermanas de Caridad, como dice uno de los inspectores, y me encuentro con buenos edificios, luminosos, con plantas, con docentes que están permanentemente mirando a los niños, con un patio que se puede llamar patio, ¿no? Y entonces uno dice, ¿hasta qué punto este inspector no se da cuenta que en realidad está haciendo la propaganda de la educación privada confesional? Si bien dicen es una educación dogmática, con toda esta característica de oscurantismo, etcétera, etcétera, pero bueno, tienen que reconocer que la escuela pública deja bastante que desear. Sí, la siguiente, Mario. Bien, fíjense, acá tenemos la escuela de Puerto Coile en la década de 1920. Puerto Coile era uno de los puertos por donde salía la lana rumbo al mercado de Gran Bretaña. Una escuela de chapa con un maestro que, según los testimonios recogidos por Pablo Bicher, dejaba bastante que desear en cuanto a la violencia física hacia los niños, que era algo bastante común en la época, en cuanto a la moralidad, y por eso también lo que nosotros vemos en los testimonios es que en muchas ocasiones los padres, si el hijo es varón, sí lo mandan a la escuela pública, pero si la hija es mujer, no la mandan a la escuela pública, sino la mandan a la escuela de María Auxiliadora, porque era una escuela que garantizaba la moralidad de los docentes, cosa que no estaba tan asegurado por parte de los docentes de las escuelas públicas. Y acá tenemos, a diferencia de lo que se vio en la escuela número 1 de Río Gallegos, fíjense, hay una mayor presencia de
población indígena, ¿no? Muy cerca de Puerto Coile había una toldería de tehuelches, ¿no? Y estos niños sí van a la escuela pública. Acá también el tema del guardapolvo blanco, ¿no? Siempre, también intronizado como la gran vestimenta que garantiza la igualdad, cosa que también hay que poner entre comillas, ya que puede ser que los niños estén todos con la misma ropa por arriba, pero cuando uno los escucha se da cuenta que sus pautas culturales o de consumo o su familia son distintas, ¿no? Eso sería otro de los mitos de este pasado glorioso que habla Adriana Puigros. Sí, el siguiente, por favor, Mario. Bien, el Instituto de Enseñanza Secundaria, que es este primer intento, bancado por la comunidad de Río Gallegos. Esta es una foto del año 1924. Este instituto, como mencioné, también llamado el Instituto del Doctor Ladvocat, porque fue el gran impulsor. Ladvocat fue un médico de sanidad del territorio, muy interesado por la educación. Y también es interesante, que me había olvidado de mencionar, nosotros en Santa Cruz tenemos una sociedad masónica muy importante, que va a ser clausurada en 1944, la Logia Rivadavia, que tenía una gran preocupación por la educación, ¿no? Con ese argumento, bien del iluminismo, de que a través de la educación se desarrolla la razón y las luces de la razón van a ir haciendo retroceder el dogma, el oscurantismo religioso, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos sobre todo este Instituto de Enseñanza Secundaria con un gran aporte de la comunidad masónica. Sí, el siguiente, Mario. Bien, esta es una foto que tiende a esconderse, la foto de la escuela del maestro Miranday, suponemos con Mario que es un problema de formato, así que si te parece, Mario, pasamos a la siguiente. Bien, yo mencioné que los padres de los niños de las estancias se las tenían que arreglar solos, y en general también, como mencioné, contratan un maestro, pero eso de decir contratan un maestro por poco tiempo o un maestro que no tiene título de docente, no significa que lo que los niños estudian en su hogar de la estancia, no sea una educación lo más formal posible. Los testimonios dicen, nuestros padres nos traían los libros que se usaban en las escuelas públicas y teníamos horario de clase estricto, teníamos la campana, en algunos casos izábamos y arreábamos la bandera, o sea, un montón de elementos que uno diría, esto es una escuela formal. Y esta foto es muy interesante, es una foto aportada por el profesor Ariel Saraza de San Julián. En el interior de la estancia La Angelita, de la familia Leyenda, también coincidente con muchos testimonios de que en la casa de la estancia se reservaba una habitación especialmente para dar clase, ¿no? No era que los niños iban buscando distintos lugares para tener la clase del día. Y acá, fíjense, bueno, otra foto en pose, también niños de distintas edades, ¿no? Según cuenta la familia Leyenda, iban los primos que vivían en estancias cercanas, o los primos cuyos padres habían tenido que viajar y se alojaban con ellos. Y entonces, por eso tenemos esta diversidad. En las escuelas rurales actuales eso se llamaría una escuela de plurigrado, ¿no? Un solo maestro que tiene que tratar de enseñar a niños con distintas edades y con distintas necesidades educativas. Y lo interesante que el maestro que está ahí parado es el maestro Boric, del cual sí se ha conservado testimonio, porque también uno de los temas era que los maestros estaban poco tiempo y luego se perdían en la historia o en la geografía.
Este maestro Boric sí va a perdurar, luego se va a trasladar a Punta Arenas. Él pertenecía a una familia de croatas que viajan a Punta Arenas en una época de una efímera fiebre del oro que hubo en las islas del Canal de Beagle, y luego, cuando esa fiebre del oro desaparezca, se trasladan a Punta Arenas. Boric, después de dar clase por pocos años como maestro en escuelas de estancias, vuelve a Punta Arenas y ahí desarrolla una prolífica actividad como dirigente deportivo del Club Sokol, que es el club croata de Punta Arenas, como escritor y realmente una persona destacada independientemente de sus años en maestro rural. Y también lo interesante, que por eso me enteré de por qué habían ido los Boric a Punta Arenas, que el actual candidato a las presidenciales nacionales, que es candidato oriundo de Punta Arenas, es justamente un descendiente, no en línea directa, de este maestro Boric, ¿no? O sea, cómo la línea se va manteniendo. Bien. Fíjense, dentro de lo formal, de esta educación, que uno podría decir informal, bien, el tema de las ilustraciones escolares, el tema del pizarrón, ¿no? El tema del el globo terráqueo, o sea, recrear en el hogar del niño las características de una escuela formal. Y eso hacía que muchos niños, después de 1 o 2 años, cuando quisieran entrar en la estructura formal, pudieran rendir el examen, una especie de prueba de nivelación y entrar directamente en segundo grado. El gran problema de estos niños de las estancias es que en general ellos manejaban la lengua materna y cuando entran en las escuelas ellos dicen el problema era que no le entendía nada al maestro, ¿no? Entonces, bueno, necesitan un refuerzo para aprender el castellano, que en realidad a veces lo habían empezado a aprender con los trabajadores de la estancia, muchos de los cuales eran chilenos o españoles, que eran los que sí les enseñaban a hablar el castellano, cosa que en el ámbito familiar era un idioma que no manejaba. Sí, la siguiente, Mario. Bien, ¿qué pasa en la etapa de la provincia? Como yo mencioné, la etapa de la provincia sí le va a dar más, eh, eh, digamos, fortalecimiento, va a haber más dinero, ¿no? En el presupuesto y va a empezar a haber una serie de legislación respecto a la educación. Vamos a tener la primera ley provincial de educación en los primeros años de nuestra vida provincial. El tema del traspaso de las escuelas nacionales a escuelas provinciales, el tema del nivel secundario, este colegio que se había creado por obra de la comunidad, que luego es nacionalizado por el gobierno peronista, se va a mantener en la etapa de la provincia. Y sí, también por gestiones de la comunidad, los 2 primeros colegios secundarios originalmente o desde el origen provinciales que van a ser en Puerto San Julián y en Comandante Luis Piedrabuena. Colegios que nacen como los 2 anteriores, pidiendo que el Estado Nacional los reconozca, porque ellos querían ser colegios nacionales, que dejen de estar así en esa especie de limbo normativo, y como el Estado Nacional se demora y el Estado provincial es más rápido, se convierten directamente en colegios provinciales. O sea que podríamos decir que son los 2 primeros colegios provinciales de enseñanza secundaria en Santa Cruz. ¿Qué pasa con la educación terciaria y universitaria? Ya desde 1963, la provincia firma un convenio con la Universidad Nacional del Sur, la sede en Bahía Blanca, para comenzar el nivel universitario. Y otra de las características de la etapa de la provincia, que ustedes recordarán, tenemos una vida institucional bastante agitada, tenemos dictaduras, tenemos golpes de Estado a nivel nacional
Y a nivel local tenemos juicio político a gobernadores, tenemos una intervención federal en la época de Jorge Zepernik, tenemos finalmente la última dictadura de 1976, y eso también va a provocar una cierta inestabilidad, sobre todo en el nivel universitario y terciario, va a provocar quiebres, por eso fíjense que yo puse varios años para la firma de convenios con la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Porque todo tiene que ver también con las interrupciones del orden institucional. Bien, en 1991 se crea la Universidad Federal de la Patagonia Austral, es una universidad provincial, podríamos decir biprovincial, porque une a Tierra del Fuego. Es una experiencia que dura relativamente poco tiempo. Une a los centros de estudios terciarios que se habían ido creando en Río Gallegos y en Caleta, y luego eso va a estar subsumido por la creación de una universidad nacional, que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en el año 1996. Una de las características también que estos, por ejemplo, el Centro de Estudios Terciarios de Caleta Olivia va a tener una mayor dependencia de la llamada Universidad de la Patagonia, cuya sede es Comodoro, que luego se va a llamar Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ¿no? Porque uniendo la anterior creación o el intento universitario de la Congregación Salesiana en Comodoro Rivadavia. Bien, este es el Colegio Secundario de Puerto San Julián, década de 1950 al 60. Fíjense que el edificio que está atrás es la Sociedad Rural de Puerto San Julián, ¿no? Entonces, bueno, la colaboración de una institución tan importante como era la Sociedad Rural de Puerto San Julián con este primer intento de colegio secundario provincial en una localidad en el centro de la provincia. Sí, la siguiente, por favor. Bien, el edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Unidad Académica de Río Gallegos. Como pasaba con las escuelas en la época del territorio y como pasaba con la educación secundaria, el gran problema de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral es no tener un edificio propio, ¿no? Y desde la comunidad, recuerdo desde Río Gallegos la prédica del profesor Osvaldo Topsic diciendo que es fundamental tener un edificio propio y no estar mendigando los edificios que nos prestaba los colegios secundarios o las escuelas primarias de la provincia. Y bueno, finalmente todas las unidades académicas, las 4 unidades académicas que conforman la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se instalaron en edificios cedidos por, en este caso, por la Marina, en el caso de Caleta Olivia por YPF, en el caso de Río Turbio por YCF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y en el caso de San Julián por, si mal no recuerdo, bueno, acá está Dina Rosas y supongo que Ariel también, era un mercado, ¿no? Era un centro comercial. O sea que tenemos edificios propios, pero no edificios originalmente construidos para ser universidad. Después sí, la universidad va a tener que ir adecuando las instalaciones de estos edificios que obviamente no estaban pensados para cumplir funciones educativas, tuvieron que ir adecuando las instalaciones para convertirlos en realmente en lugares en los cuales los alumnos y los investigadores pudieran trabajar. Sí, no sé si hay alguna más. Ahí está, bien. Y yo mencionaba también que no existió en la época del territorio una educación rural, tal como se le entiende. En los informes del Consejo Nacional de Educación que yo consulté en Buenos Aires sí hablan de escuelas rurales, pero en realidad no eran tales. Lo que pasa que eran escuelas primarias en localidades o en parajes que se podrían considerar rurales, pero no existía la educación rural como
como modalidad. Y tenemos que esperar entonces a la etapa de la provincia y nuevamente a la gestión de los particulares, ¿no? La primera escuela específicamente rural que se crea en Santa Cruz, se crea en la estancia Cóndor por gestiones del administrador de la estancia Cóndor, que es la familia Blake, y se crea en 1963. O sea, es un edificio que depende de la provincia, pero está metido en una propiedad privada, ¿no? Con todos los recaudos que hay que tomar, me contaba una de sus directoras, Miriam Ambrosio, que ellos saben perfectamente, o sabían cuando ella era directora, de que, bueno, las normas las ponía la administración de la estancia, ¿no? Las normas de comportamiento, por dónde se podía circular, porque fíjense, ahí se ve claramente el cerco, ese verde, va a encerrar lo que es la escuela, el resto es la estancia, ¿no? O sea, no cualquiera puede ir a esa escuela porque se está metiendo en una propiedad privada, ¿no? Y por eso también la idea de que la escuela tiene que ser mantenida por la estancia, ¿no? Mantenida en el tema de la calefacción, en el tema de la iluminación, en el tema del traslado de los docentes, ¿no? La escuela de Cóndor está relativamente lejos de Río Gallegos. Si bien por ser escuelas rurales, provinciales, es el Estado provincial el que se tiene que encargar de todo el mantenimiento de la escuela y no solo de la parte académica o de certificar los títulos, los estudios de los niños. Existe la idea común de que, bueno, son escuelas que siguen siendo mantenidas por las estancias, ¿no? La realidad es que sí, las estancias siguen colaborando mucho con las necesidades de las escuelas. Entonces, más que ser recordadas por el nombre, esta escuela se llama Escuela Gendarme Argentino, en realidad se la sigue recordando como la Escuela de Cóndor, ¿no? O la Escuela de la Estancia Cóndor. Bien, yo puse las dos fotos, el día que nosotros fuimos al aniversario de la escuela, nos tocó ese día hermoso que es la foto de la derecha, pero bueno, por eso puse la otra de pleno invierno para que veamos que no es precisamente un paraíso geográfico estar en la escuela de Cóndor. Sí, y la siguiente, Mario. Bien, y siguiendo con este tema de que es la comunidad la que se tiene que encargar de dar educación a los niños, esta es la última escuela que se crea, la escuela de la estancia Monte Dinero, de la familia Fenton, y según los testimonios que nosotros recogimos, la familia Fenton, como todos los padres de los niños rurales, no querían que sus hijos se desarraigaran, que tuvieran que ir a internados, porque ellos habían pasado por esa experiencia y sabían el sufrimiento que acarrea, y entonces empezaron a gestionar ante el Estado provincial. Estamos ya en la etapa de la provincia. Se tardó tanto que, bueno, ya cuando se crea la escuela, en 2015, ya había niños que ya habían terminado la primaria, porque estas escuelas son de nivel primario. Y también se va a crear sin instalaciones propias a la maestra, que es la que ustedes pueden ver de campera turquesa, que era la maestra de la estancia Cóndor, que se jubila y la familia Fenton le pide como un favor que se haga cargo temporariamente de esta escuela. A la maestra no, tampoco le habían dado un edificio, ¿no? Como era, si ustedes se acuerdan, la foto de la escuela 1, que a la derecha estaba la casa del director. La maestra es alojada en instalaciones que facilita la familia Fenton. Y donde cursaban los niños, bueno, este galpón que ustedes ven ahí es el galpón de inseminación que usa la familia Fenton para sus ovinos, ¿no? No es obviamente un edificio creado con funciones educativas. Y lamentablemente se tardó tanto, como mencioné, que es una escuela muy efímera porque algunos de los niños
egresan, otros niños, los padres se van de la estancia y entonces quedan 2 niños, por lo cual los padres que pertenecen a la familia Fenton dicen, preferimos radicarnos en Río Gallegos. A esto se suma un paro larguísimo de la docencia provincial. Preferimos irnos a Río Gallegos y que nuestros niños tengan una escolaridad sin mucho sobresalto. Aunque quiero aclarar que los paros provinciales, los maestros rurales no los respetaban porque ellos eran perfectamente conscientes de que hacer paro, en el caso de ellos, implicaba que el niño directamente no tuviera ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Así que bueno, esa era un poco una explicación de por qué, si bien estaban de acuerdo con los reclamos docentes, los docentes rurales no acataban estrictamente el no ir a dar clase. Los niños de esta escuela anteriormente habían ido a la escuela de Cóndor, ¿no? A la escuela de la estancia Cóndor, que los separa 80 kilómetros. Uno diría, bueno, con una perspectiva urbana, 80 kilómetros no son nada, pero como contaban los padres en sus permanentes reclamos ante el gobierno provincial, 80 kilómetros en pleno invierno son muy peligrosos para que los niños vayan y vengan permanentemente. Bueno, lamentablemente la familia Fenton logró su objetivo, pero poco tiempo pudieron para disfrutar de esta estancia de Montedinero. Bien, y me parece que esa es la última, Mario. Exactamente. Bien, con esto entonces yo elegí la foto de la estancia Montedinero porque es un poco el cerrar un círculo, ¿no? La estancia de Cóndor, creada por los Blake, en instalaciones de la estancia. Perdón, Milagro. ¿Perdón, qué? Perdón, Milagro. Si querés hacer algún comentario sobre la foto que faltaba, estoy en condiciones de mostrarla. Bueno, termino de redondear esta idea y dale, aparecemos con la foto de la cárcel. ¿Cómo no? Entonces, una escuela creada y mantenida por la familia, en este caso la estancia Cóndor son los administradores, no son los propietarios, y mucho tiempo después, desde 1963 al 2015, ha pasado tiempo, nuevamente una escuela rural creada por iniciativa de la familia de la estancia, en este caso sí propietarios, y mantenida por ellos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el tiempo no ha pasado, ¿no? Lamentablemente uno puede llegar a esa conclusión. Bien, y ahora Mario, a ver si podemos encontrar a la foto de la educación en la cárcel. Ahí estamos. Ahí está, bien. Fíjense, adultos, se los ve por más de que están de espaldas, resguardando la privacidad. Yo encontré una foto muy parecida a esta, o sea, una foto de una escuela carcelaria, pero lo que en el Museo Penitenciario en Buenos Aires, lo que me llamó la atención que los presos mostraban la cara, ¿no? Acá, bueno, el fotógrafo fue mucho más acorde a lo políticamente correcto. Una escuela súper formal. Estos bancos son los bancos cedidos por la escuela número 1, ¿no? Cuando la escuela número 1 se quería desprender del mobiliario que consideraba obsoleto, bueno, lo mandaba a la escuela carcelaria, con el formato tradicional del alumno y el docente en el frente y el pizarrón. Y el maestro Miranday. El maestro Miranday es un maestro riojano. Nosotros tenemos una gran cantidad de docentes riojanos en Santa Cruz que se va a trasladar acá a dar clase. No solo va a dar clase en la cárcel, va a dar clase de adultos, va a dar clase en la escuela 1. Realmente uno cuando lee su biografía dice, bueno, este hombre trabajaba más de las 24 horas que tiene el día.
un apasionado por la docencia y un docente realmente peronista. Y eso es interesante porque, sobre todo en la época peronista, que vamos a tener una grieta entre la docencia que era la normalista, que eran laicos, que le hicieron bastante la guerra a las directivas emanadas por los ministros de educación, y unos docentes que realmente se embanderan en la causa peronista. Y embanderarse en la causa peronista significaba no solo dar clase, o sea, no solo cumplir funciones docentes, sino también desarrollar otro tipo de actividades. Nosotros tenemos, y acá el profesor Sarasa lo investigó, el caso de una docente de Puerto San Julián, Blanca Guisardi, que además participó en el censo, que además participaba en la Fundación Eva Perón, que desarrolló una gran labor social entre los niños. Y cuando se produce la Revolución Libertadora, tenemos muchos testimonios de docentes que fueron duramente castigados, ¿no? En el caso de Blanca Cabrera de Guisardi, fue exonerada de su cargo, y como plantea Ariel Sarasa, cayó el manto del olvido sobre ella, ¿no? La escuela donde ella trabajó tanto tiempo, durante mucho tiempo también oscureció su figura. Y en el caso de este maestro, Manuel Miranday, más sutilmente, digamos, el gobierno de la Revolución Libertadora lo traslada, decide trasladarlo a otra provincia, ¿no? Con lo cual, el maestro Miranday, que ya se había casado con una mujer de acá, de Río Gallegos, decide entonces renunciar y dedicarse, o sea, renunciar a este cargo de maestro de la U15, ¿no? Que era un cargo nacional, y dedicarse a otras actividades en la docencia, ¿no? Entonces, tenemos estos dos ejemplos de maestros duramente castigados por haber sido peronistas, ¿no? Así como en la época peronista, sobre todo en la última etapa, los docentes no peronistas eran duramente castigados, ¿no? Bien, y fíjense también una cantidad bastante grande de alumnos. Lo que planteaba Miranday era eso, y lo que planteaban los censos carcelarios. Al alumno se le preguntaba si sabía leer y escribir, ¿no? Al detenido. Y si el detenido decía sí, no siempre se le tomaba ninguna prueba, ¿no? Y entonces se encontraba el maestro con que tenía una gran diversidad de alumnos que supuestamente sabían leer y escribir. También en esta cárcel, si bien era una cárcel federal, había muchos detenidos de la provincia, ¿no? Y mucha gente del campo, que obviamente no habían ido a la escuela. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, lo malo fue estar encerrado, pero lo bueno fue que aprendí a leer y escribir, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco el cierre de esta exposición. Así que les agradezco la presencia, agradezco a Mario su gestión moviendo el PowerPoint, que bueno, reconozco que eso todavía me falta aprender, cómo manejar el PowerPoint y al mismo tiempo comunicarme virtualmente. Bueno, Milagros, muchas gracias. Estamos abiertos a comentarios o preguntas que quieran hacer a través del chat. Así que está abierta esta instancia de hacer comentarios o preguntas que Milagro va a responder con mucho gusto. Yo diría que siendo tan pocos y si alguien quiere... Bueno, acá pregunta, ¿a qué se refiere la moralidad de los docentes, Milagros? Bueno, la moralidad de los docentes era muy amplia. Hay testimonio. Primero, bueno, el castigo físico no se consideraba una falta porque, como dicen los niños, después de que me pegaba el maestro, mi papá en mi casa me pegaba al doble porque se enteraba.
pero las faltas eran, por ejemplo, que se pasaban la noche jugando en los garitos, que llegaban borrachos, que tenían caballos de carrera para apostar, porque eran carreras que se apostaban, que no eran maestros casados, eso ya, que fuera un maestro varón solo, ya se consideraba sospechoso, y por eso también se prefería que fueran maestros casados, ¿no? Pero hay una gran diversidad de lo que se consideraba falta de moralidad. Pablo, prende tu micrófono si querés decir algo, Pablo. Sí, ¿se escucha? Sí. Perfectamente. Quería saber cuánto tiempo pasó entre que empiezan a haber vocaciones de magisterio, de maestras nativas de Santa Cruz como una vocación atractiva y el hecho de que sea una salida laboral para la mujer en la época. Si pasó mucho tiempo. Bueno, en realidad hay un primer tema para poder desarrollar la vocación, es que acá no existían escuelas normales, ¿no? O sea que la familia de la que tenía vocación para ser maestra sabía perfectamente que tenía que bancar el viaje, tenía que bancar el internado en localidades lejanas, ¿no? Entonces ahí ya hay un argumento para decir que estas posibilidades de concretar la vocación se demoraran. Yo en este momento a la que recuerdo es a la señorita Sureda, ¿no? A través de los testimonios que tan generosamente nos brindó. Y bueno, ella tenía que ir a estudiar lejos, ¿no? Y también, bueno, recordemos que durante mucho tiempo, si mal no recuerdo, hasta 1969, existían las escuelas normales que eran el ciclo del secundario, ¿no? Entonces, las mujeres que seguían este ciclo del secundario se recibían de maestra normal y no necesariamente tenían que ejercer esa profesión, ¿no? Hay un poco ese mandato que una vez que la mujer se casa, tiene que dejar sus actividades anteriores y dedicarse a cuidar el marido y los hijos y las tareas del hogar, que eran tareas muy pesadas, ¿no? Teniendo en cuenta la infraestructura con la que contaban las viviendas. Si me permitís, Milagros, voy a ser un poco autorreferencial, pero es interesante. Mi mamá nació en el 23 y mis tías en el 30. Mi mamá no pudo ir a estudiar, pero mis tías más chicas lograron convencer a mi abuelo y estudiaron magisterio en Viedma, lo cual era un fuerte sacrificio económico y era una distancia para los medios de comunicación de aquella época muy, muy grande. Solamente quería decir esto como una referencia. Mi mamá hizo 2 veces 7º grado porque era muy chica para no hacer nada y ya se había muerto el primer intento de Instituto Libre de Segunda Enseñanza, cuando ella debió haber hecho el secundario. Bueno, y tenemos una en el chat. Fernanda Maidana dice, muy buena la presentación, todo muy interesante. Quería preguntarle a Milagro sobre las necesidades y demandas de educación al momento de la provincialización. Bueno, uno de los temas que se había convertido en un escollo cuando el niño terminaba la primaria y quería llegar al nivel secundario era tener el ciclo primario completo, ¿no? No todas las escuelas tenían ese ciclo primario completo, con lo cual estaba ese bache, porque, bueno, el nivel secundario exigía tener el ciclo primario completo. O sea que eso sería una de las necesidades. La otra necesidad sería que las escuelas tuvieran edificio propio, ¿no? Y no fueran, como decían algunos medios de prensa, esas taperas por donde se colaba el viento, ¿no? La otra necesidad, contar con maestros permanentemente, que es el otro gran problema, ¿no? Y hay un episodio muy interesante en la historia de la docencia primaria en Santa Cruz, con estas maestras que venían de afuera,
en esa época, por el rigor del clima, las clases terminaban con el acto del 25 de mayo y se reanudaban en septiembre. Entonces los testimonios de la época era que las maestras se iban y no volvían, o demoraban muchísimo en volver. Y entonces en 1933 está lo que en Río Gallegos se conoce como la huelga de los colegiales, que en realidad más que colegiales son las madres de los niños los que se ponen en la puerta de la escuela y dicen, acá no entra nadie hasta que no vengan las maestras, ¿no? Y ese testimonio yo lo recibí de Horacio Picard, uno de los, el nieto, perdón, el gran impulsor de la empresa telefónica de Río Gallegos, que contaba cómo su madre, Leonor Izquierdo, de Picard, era una de las más batalladoras en exigir que las maestras vinieran después del periodo vacacional también, ¿no? Entonces, el tener maestras acá trataba en cierta medida de solucionar ese problema de que no había suficientes maestros. El tema de crear escuelas en distintas localidades, ¿no? Porque no había demasiadas escuelas, salvo estas poquitas de la costa atlántica, y el ir ampliando, ¿no? El ir ampliando digamos, la posibilidad de docentes, los grados, ¿no? Y que atiendan a la demanda y que el niño no se vea obligado a irse del hogar para seguir los estudios, ¿no? Por eso tan importante el tema de la educación secundaria, ¿no? Uno de los objetivos de la comunidad de bancar con su propio esfuerzo los dos intentos de educación secundaria era para eso, para que el niño no el niño cuyos padres consideraban que era importante que siguiera estudios secundarios, no se tuviera que ir tan lejos del hogar, ¿no? El desarraigo que muchos de esos padres habían sufrido en carne propia fue un gran argumento, ¿no? A la hora de bancar con los propios medios, o muchos eran docentes ad honorem, estos intentos de educación secundaria, ¿no? Entonces nosotros vemos una comunidad, una sociedad civil muy preocupada por la educación, por lo menos la que diríamos la élite intelectual, ¿no? Después, cuando viene la época de la provincia con un Estado que está muy presente, bueno, es como que los padres se relajan un poco y dicen, bueno, ahora es todo función del Estado, ¿no? Y el Consejo Provincial de Educación tiene que llenar esos baches que antes la comunidad se encargaba de llenar también. Milagros, Dina Rosas quiere hacer un comentario. Adelante, Dina, por favor, habilita tu micrófono. Bueno, mi comentario un poco va a quedar, era para comentarle a Pablo que en función sobre el tema de las maestras, yo recuerdo que en las entrevistas que en el marco de proyectos de investigación que hicimos a Valentina Tiscornia, en mi caso, y también a Ángela Sureda, bueno, ellas eran maestras normales y ellas respetaban y de alguna manera el ser docente estaba legitimado por ser docentes de las escuelas normales. De hecho, una gran cantidad de ellas fueron las primeras docentes de este instituto de enseñanza secundaria en principio del 21 y después del 41, ¿no? Y recuerdo que Ángela me decía en la entrevista y conversando que en esa época era muy buscado también estudiar como maestra por el respeto que había en relación a la formación profesional, pero también decía que ellos tenían un salario muy bueno y entonces ella así en forma cómica comentaba que si ese maestro se unía con un empleado bancario del banco, ese era un gran matrimonio, ¿no? Y en el caso de Valentina Tiscornia, por ejemplo, ella era muy celosa de la formación normalista y cuando se hace el recambio, digamos, de los profesores de nivel de educación media, ya con la creación del Colegio Nacional de Río Gallegos, comienza a venir gente del norte, ¿no? O
o de, bueno, de La Rioja, de Catamarca y demás, y ellos ya venían con formación de profesores de educación secundaria, ¿no? Entonces empiezan a reemplazar estos cuadros de profesores que eran maestros normales, ¿no? Y ella era muy celosa de la formación normalista y decía que muchas veces estas personas, su formación era dudosa, ¿no? Inclusive a nivel, digamos, de escritura y a nivel también de, bueno, la oralidad, ¿no? Y estos eran las personas que empezaron a ocupar los cargos administrativos de supervisores y demás, y había como una especie de puja, ¿no? Pero en relación a tu pregunta, Pablo, de esto de la vocación, ¿no? ¿Cuándo empieza? La vocación empieza ya desde el siglo XX, digamos, perdón, de la década del 20, donde inclusive muchos de ellos, bueno, en el caso de Ángela estudió en La Plata y ella comentaba su trágico viaje y demás, ¿no? Entonces, y también en el caso de ella, que quienes viven en Gallegos saben bien, la preocupación, sobre todo del nivel medio, estaba vinculada con crear una capa, ¿sí?, de la sociedad dirigente, con esto de toda la línea política, ¿no?, que representaba Ángela. Nada, un comentario quería hacer respecto muchas gracias, a esto. Dina. De nada. Muchas gracias. Luciano Javier Leiva dice, linda charla, muy interesante, gracias, Milagros. En los colegios salesianos, ¿la educación era mixta o se separaba a los chicos por un lado y a las chicas en el María Auxiliadora? Tengo entendido que en el sur tuvieron una impronta evangelizadora importante entre la población originaria. ¿En los privados se recibían a los pobladores originarios? Bueno, el tema de que, sí, la impronta de los salesianos por los famosos sueños de Don Bosco, los que han sido alumnos salesianos conocen algo, la misión del sacerdote salesiano era venir a evangelizar a los indígenas. El tema es que cuando llegan a Santa Cruz, ellos mismos reconocen que no hay muchos indígenas para evangelizar. O sea, no es lo mismo que Tierra del Fuego, que pueden crear misiones, lo mismo que el sur de Chile o lo mismo que en Neuquén, donde también pueden crear misiones. Entonces, como segunda opción, van a tomar la opción de Don Bosco hacia los niños trabajadores, ¿no? Que era, inicialmente Don Bosco va a crear los oratorios festivos, que eran como espacios de esparcimiento para los chicos que trabajaban, o sea, los chicos del norte de Italia, que trabajaban y tenían el domingo, por ejemplo, que tenían libre, entonces para que esas almas no se perdieran, ¿no? Bien con la mentalidad de la época, Don Bosco los reunía, ¿no? Los reunía y los entretenía con los deportes, ¿no? Los salesianos son los grandes impulsores del fútbol, con el teatro, porque el teatro tiene una función educadora, luego con el cine, cuando empiece a difundirse el cine, y obviamente las oraciones, la misa, etcétera, etcétera. O sea, era todo un combo muy atractivo y con edificios, los salesianos también siempre se caracterizaron por ser buenos constructores, edificios que eran más lindos, más acogedores que la propia vivienda de esos niños. O sea que hay un interés para ir ahí. Cuando vienen acá a Santa Cruz se dan cuenta de que, bueno, tampoco les alcanzaba con esa impronta de educar a los niños trabajadores, ¿no? Porque mayoritariamente el trabajo, sobre todo en la primera etapa, cuando empiezan a llegar los salesianos, el trabajo era el trabajo en las estancias, estacional, no hay una masa importante de trabajadores urbanos. Entonces, la tercera opción, yo estoy haciendo una esquematización, creo que ellos tampoco se lo plantearon así. La tercera opción era educar a las futuras clases dirigentes. Entonces nosotros nos encontramos en los colegios salesianos que se forman los que después van a ser gobernadores,
funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, no son colegios de niños pobres, ¿no? Como uno tendría esa imagen inicial de la congregación salesiana. Sí tienen la gran ventaja que son colegios con internados, y las escuelas públicas laicas no tenían internados. Entonces, el niño de la estancia, cuyos padres no quieren que se vaya tan lejos de su hogar, era depositado en el internado salesiano o en el internado de María Auxiliadora. Aunque el padre fuera anglicano, aunque el padre no fuera católico, y el salesiano, con tal de tener alumnos, porque está ese tema, que no hay demasiados alumnos, entonces la escuela pública trata de que vayan a sus instalaciones y el salesiano trata lo mismo, con tal de tener alumnos, los acepta, ¿no? Los testimonios recogidos no dicen que el sacerdote trataba de convertirlos, ¿no? Eso en general no aparece en los testimonios, ¿no? Entonces, tener la ventaja de tener internados y no ser precisamente muy dogmáticos a la hora de preguntar al niño qué religión tenía o si los padres estaban casados por la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y no eran escuelas mixtas, no, eran escuelas de varones, los salesianos, y de niñas, el María Auxiliadora, y eso lo mantuvieron durante mucho tiempo también. La escuela laica, no, era la escuela mixta, ¿no? Entonces, como yo mencioné, tenemos hijos de masones, hijos varones de masones que van a la escuela laica pública, hijas de masones que van a la escuela de María Auxiliadora, ¿no? O sea, tampoco en los padres hay esa decisión tan dogmática, ¿no? Ellos mandaban indistintamente, o empezaba en una escuela privada y después seguía en la pública o viceversa, ¿no? Es lo que la escuela ofrece, más que el aspecto religioso. Y el salesiano y María Auxiliadora siempre tenían ese gancho de que siempre hay maestros, ¿no? Que eran obviamente los sacerdotes o los hermanos o las hermanas de María Auxiliadora. Siempre hay una presencia en el aula, en los recreos, ¿no? Siempre hay un control, ¿no? Lo que Don Bosco llama el sistema preventivo, que uno diría, bueno, es el control permanente del niño. El niño no podía hacer nada, que estaba siempre el sacerdote salesiano mirándolos, ¿no? Y sí, van niños indígenas. El tema, vuelvo a decir, que en general los indígenas no están muy cerca a los colegios salesianos que estuvieron en Río Gallegos, en Puerto San Julián, en Puerto Santa Cruz, en Puerto Deseado, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los salesianos para evangelizar a estas poblaciones dispersas? Bueno, recorrían el territorio, eran los que se conocen como los misioneros o las misiones volantes, ¿no? 2 o 3 salesianos que siguen siendo muy recordados, bueno, se iban a caballo, muchas veces con la colaboración de Gendarmería, y llegaban a donde vivían estos indígenas o estos descendientes, ¿no? Porque también hay mucho mestizaje, y bueno, y los bautizaban, hablaban con los padres a ver si querían que el niño fuera como interno a los colegios que ellos tenían. Ha habido casos de eso, ¿no? Es una red salesiana que es muy eficaz, ¿no? El Estado no llega mucho con la escuela, pero el salesiano sí. Y también en una época el salesiano era como el agente del registro civil, ¿no? Y entonces tenían la autoridad dada por el Estado Nacional de ir y hacer, anotar los nacimientos. Y entonces, bueno, ellos ya que estaban con esa idea de que tengo que evangelizar, bueno, anotaba el nacimiento del niño, casaba a los padres, que en general no estaban casados por la Iglesia Católica, los bautizaba, o sea, era todo el combo, ¿no? De la tarea de la unión del registro civil, que es una de las grandes leyes laicas, con la tarea confesional, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que no hay esa lucha entre el Estado laico y la Iglesia Católica en el territorio de Santa Cruz no fue tan
tan así como en Buenos Aires, como en Córdoba, por ejemplo. Y también durante un tiempo, los salesianos recibían a los niños cuyos padres no los podían mantener, o padres que estaban en conflicto con la ley, o sea, los niños que habían caído bajo la tutela del juez de menores, o los niños ya considerados delincuentes, o las mujeres en situación de prostitución, todos esos por un convenio que firmó la congregación con el presidente Luis Espeña a fines del siglo XIX, iban a parar a los internados salesianos, ¿no? Y a cambio el Estado Nacional les pagaba un subsidio. Eso duró relativamente poco tiempo, primero porque los salesianos dicen el subsidio no llega nunca, y en segundo lugar porque dicen es un problema que venga un niño delincuente, un menor delincuente, a convivir con los niños a los cuales nosotros estamos tratando de encauzar por la moralidad, ¿no? Entonces era más un problema que una ventaja, ¿no? Pero eso también como para ir demostrando cómo entre el Estado Nacional y la Congregación Salesiana hubo muchísimas relaciones de complementariedad y de mutua ayuda también. Milagros, el último comentario de la señora Teresa Parodi, que dice, si las maestras dejaban de trabajar con el matrimonio y los varones solteros eran sospechosos como maestros, ¿quiénes lograban ser maestros? Bueno, eso tiene que ver con lo que yo mencionaba y que denunciaban tanto los periódicos, escuelas cerradas por falta de maestros, ¿no? Ese fue un gran problema en la educación en Santa Cruz, y por eso también esa necesidad y esa promoción y ese alentar a maestras nacidas en el territorio, o a mujeres, perdón, nacidas en el territorio, que después siguieran los estudios en las escuelas normales tan alejadas de su localidad. Sí, el gran problema es la falta de maestros, sí, de maestros y de maestras también. Sí, 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 efectivamente. Bueno, y por último hay muchos comentarios elogiosos de Martín Mesterán, Luciano Leiva, Silvana Espinosa, Daniel Esquinelli y otras personas que agradecen muchísimo esta charla. Realmente, en nombre de Fundacruz, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta charla, que ha sido muy interesante para todos nosotros. La charla está grabada y quienes quieran verla de nuevo, quienes no hayan podido verla, podrán verla a través del canal de YouTube de Fundacruz a partir de unos días que editemos, no es editar la charla, sino sacarlo de antes y lo de después, así que va a estar disponible. La grabación a través como les decía, del canal de YouTube de Fundacruz. Muchísimas gracias, Milagro, y seguimos con esta serie de charlas. En 15 días vamos a tener una charla sobre la historia de la ganadería en Santa Cruz, y ya oportunamente a través de las redes sociales de Fundacruz, que son el Instagram, Facebook y YouTube, les vamos a hacer llegar el informe y les vamos a hacer llegar el link para conectarse, que en principio va a ser el mismo que usamos para la charla de hace 15 días y para la charla de hoy. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado. Te reitero, Milagros, el agradecimiento de Fundacruz, con la cual siempre has colaborado. Y a todos los que se anotaron, los esperamos en 15 días y los invitamos a invitar a otras personas